Muy buenas tardes y bienvenidos todos y todas a un nuevo directo con En Familia, la plataforma para padres, para familias, para padres, madres, familias de la Asociación Española de Pediatría. ¿Qué tal estáis? Contadme cómo lleváis esta tarde maravillosa de abril. ¿Me veis? ¿Se ha pausado esto? Contadme si me escucháis, que no tengo claro que me estéis escuchando. Decidme si se me oye, por favor. ¿Se me oye? ¿Se me escucha? Hoy tenemos un directo en el que vamos a hablar de COVID en niños y adolescentes. Durante muchísimos años, muchísimos tampoco, pero 3, 4 años se ha hablado mucho del COVID con sus olas. Muy bien, gracias, Patri. Se ha hablado de todas las olas que ha habido, de la incidencia, las vacunas, las dudas. Tenemos la sensación de que esto ha quedado atrás, pero realmente el virus sigue ahí, sigue circulando y la realidad es que aunque el contexto es distinto, también tenemos pues recomendaciones sobre la vacunación que son distintas y en niños y adolescentes nos interesa especialmente poner el foco. Así que para hablar hoy de todo ello, de todas las dudas que nos están trasladando muchas familias, de qué pasa con los niños y con los adolescentes, con los sanos, pero sobre todo también con los que tienen una enfermedad crónica, vamos a hablar con nuestro amigo Fran, con Fran Álvarez, del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría. Él es el coordinador y le vamos a dar paso porque estará ahí al otro lado esperando a unirse con nosotros. Vamos a ver si encuentro aquí. Ahí está. Pones el logo nuevo que tienen en la EPED tan chulo. Y aquí tenemos a Fran, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿Disfrutando de la estupendamente. primavera? Hombre, por supuesto, sobre todo aquí en Madrid, que hoy me encuentro en Madrid, o sea que ¿Y qué hace un tal? tiempo estupendo. ¿Sabes que ayer corrí la maratón de Madrid, Fran? Eso te iba a preguntar porque algún pajarín me dijo que habías corrido la maratón. Yo pensé que eran los 10 kilómetros, pero haces maratón. La Ya, primera en mi vida, pero ya puedo decir que soy maratoniana porque ya he corrido una, ya eres maratoniana. estás loca. También, pero eso ya lo sabías tú de antes, Fran. Eso no es Ya una te, cosa que te ya, hayas ya enterado te esta digo, tarde. ya te digo, solo te faltaba esto ya. Pues ayer fue un día muy bonito. Si saliste a las calles, pues estaba todo Madrid cortado, pero es muy Sí, bonito sí. poder ver toda la ciudad desde dentro. Y nada, me dio por ahí, la corrí con mi marido, los dos. Y bueno, fue la primera, no sé si era la última, la verdad que me gustó, aunque hoy ando un poco como Robocop, pero, Sí, pero sí. todo bien. Llegarías muerta, seguro. Pues te sorprendería, ¿eh? Que te sorprendería. A ver, llegas cansado, pero tengo un vídeo entrando a meta muy digna, con los brazos en alto, bailando, o sea, no entré en modo zombie. Muy Bueno, pues bien, nada, Fran, me alegro de que estés disfrutando de la ciudad, de esta primavera por maravillosa, supuesto. de Pablín y compañía, que seguro que están estupendos. Sí, sí, está muy bien. Paulín y Luisín están estupendos. Muy bien, pues nada, vamos a hablar de niños y de adolescentes y de temas relacionados contigo, como siempre, hablamos de la vacunación y en este caso vamos a hablar de, bueno, pues de que la COVID, de hecho, mira, esta mañana me hablaba una chica por WhatsApp hablándome de su COVID persistente y digo, mira, qué día más apropiado también hoy para hablar de esto, porque la realidad es que tenemos la sensación de que, bueno, pues que este virus se fue, que ya no es un problema, especialmente que en niños esto ya no está, pero hemos agendado este directo hoy para que nos cuentes cuál es el escenario realmente que tenemos en niños, en adolescentes y por qué tiene sentido hablar de la vacunación. Pues hombre, tiene sentido porque es verdad que todo el mundo ha olvidado lo que ha supuesto el coronavirus, ¿no? Con más de 8 millones de muertes, Mm, 800 millones de casos en todo el mundo, y eso ya no nos acordamos del año 2020 ni del año 2021. También es verdad que el coronavirus, como buen virus, pues muta, y esta vez ha mutado a una variante en la cual es más contagiosa, pero es menos patógena, o sea, produce menos patología, ¿no? Entonces también la gente se olvida de esto, pero hay que saber que hace 2 temporadas tuvimos un pico enorme en verano, que nadie lo esperaba, y que estas temporadas pues suele haber un pico en Navidades, ¿no? Y ujú. luego ya se queda como adormecido. Pero también es verdad que antes hacían test a todo el mundo y ahora solo se hace en los casos graves. Con lo cual, los datos que tenemos son los que hay, pero puede que esté
sean datos que estén infranotificados. Eso Así es. que la COVID está ahí. Es normalmente donde más problemas puede producir es en personas que tienen enfermedades de base, ¿no? Enfermedades Ujú. crónicas o están inmunodeprimidos, y pasa igual con los niños y adolescentes. Suele ser más, las complicaciones más importantes suelen ser en personas mayores, pero también en niños y adolescentes las hay. Así que por eso es interesante que hablemos del mismo y de la Bueno, vacuna. y es interesante esto que comentas de que hace 2 años hubo este pico en verano y que siempre esa vacunación nos puede proteger en cualquier circunstancia, ¿no? Eso es precisamente lo bueno que tienen las vacunas, que uno se la pone y realmente tiene esa protección, sea el mes de julio o sea el mes de septiembre. Y además hay que tener en cuenta que, fíjate si es agresivo a veces este virus, que cuando se diagnostica el 25% de ellos tienen neumonía, o sea, no es un catarro sin más, tienen neumonía, hasta un 6% ingresa en la UCI y puede tener una mortalidad del 10%, parecida a la enfermedad meningocócica. Así que el virus está ahí y mejor protegernos y no adquirirlo. Pues vamos a hablar de esa estrategia de vacunación porque realmente hemos pasado de una vacunación generalizada, ¿no? O sea, en plan, para toda la población a una estrategia más dirigida. ¿Qué es lo que está cambiando para que ahora esta vacunación de la COVID solo se recomiende en determinados niños? Bueno, la verdad es que el virus, sobre todo, como digo, donde más problemas causa es aquellos que tienen alguna enfermedad crónica, alguna enfermedad de base, Ujú. ¿no? Entonces, como ya hemos tenido mucho contacto con el virus, hemos puesto muchas vacunas en su día y demás, pues el Ministerio y las comunidades autónomas han decidido que esta vez solamente hay que vacunar a las personas de riesgo, no a los Ujú. niños, adolescentes o personas sanas. Esta es una característica porque, como digo, el virus se complica más en aquellos que tienen enfermedades de base. Así que por eso ahora mismo la indicación, y donde te la pueden poner, que es en el centro de salud, solamente es para aquellas personas que son grupo de riesgo. Ahí me gustaría que nos hablaras de ese concepto de protección individual que a veces no se entiende muy bien. O sea, Mm, ya no es la protección colectiva o como se habla a veces de mm, rebaño, ¿no? En mm. términos generales, sino que esta vacunación es protección individual. En la práctica, para entenderlo, ¿en qué consiste? Mira, es muy fácil. Es una enfermedad que se transmite solo entre humanos. Si tú vacunas a una gran parte de la población, haces que ese virus o bacteria no circule. Y por tanto vas a estar protegiendo también a aquellos que no se hayan vacunado, por lo que haya sido, porque no hayan podido acceder, Ujú. porque no se quieran vacunar. Esto también es peligroso en estas enfermedades que se transmiten entre hombres, porque claro, ahora con este mundo que tenemos globalizado, que viajas, que te vienen y demás, si tú no estás protegido individualmente por una vacuna, pues entonces puedes adquirir la enfermedad si empieza a circular otra vez el virus o la Ujú. bacteria en el ambiente. Entonces, a eso se refiere la protección de grupo. Solo ocurre en aquellas enfermedades en las que el virus o la bacteria se transmite entre los hombres, ¿no? Entre la especie humana. Si Ajá. ese virus o bacteria se transmite entre los hombres, pero también se transmite pues en la naturaleza o en los animales y demás, ya es muy difícil conseguir esa protección de grupo, prácticamente imposible. Por ejemplo, el tétanos, ¿no? O te vacunas o estás sin proteger del tétanos. Claro. Así que por eso es tan importante vacunarse, porque las vacunas, siempre que las ponemos para protegernos individualmente, al adulto, Ujú. al niño, al adolescente, a quien sea, ¿no? Luego ya algunas de ellas, como estas que te cuento de las enfermedades que se transmiten entre la especie humana, pueden tener un efecto beneficioso, que es que pueden proteger al grupo, ¿no? Como ocurre pues, con la vacuna de la gripe, por ejemplo. Ujú. Bueno, pues eso es súper interesante. Entiendo que ahora la pregunta del millón entre la gente que nos está escuchando, que podéis dejarnos dudas por aquí, como siempre, se preguntará, ¿a mi hijo le toca, no le toca? ¿Quiénes son especialmente esos niños que tienen que vacunarse y esos adolescentes? Hablamos siempre en este caso de niños y adolescentes. Sí, y embarazadas. Bueno, mira, como no quiero dejarme fuera a nadie, lo he apuntado aquí para que no se me Muy bien. olvide, ¿no? Entonces, las indicaciones del Ministerio son en las personas de 70 o más años de edad, es decir, a partir de ahí por edad ya eres grupo de riesgo. Luego, las personas que están inmunodeprimidas de cualquier forma. Las personas internas en centros de discapacidad, residencias de mayores o residentes en instituciones cerradas. Ujú. Y luego, a partir de los 12 años, todas las enfermedades crónicas. Las digo muy rápido: la diabetes, la obesidad extrema, las enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas, respiratorias, la enfermedad renal crónica,
las hemoglobinopatías y las anemias, ¿no? Y también aquellos que se someten a transfusiones, la asplenia, que es la falta del bazo, bien por físicamente, porque has tenido un accidente y te lo han tenido que quitar, o bien Sí. porque el propio bazo no funcione, ¿no? El cáncer y las hemopatías malignas, las enfermedades neuromusculares graves, las enfermedades hepáticas crónicas, los trastornos que lleven disfunción cognitiva como el síndrome de Down o las demencias, las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación. En nuestro caso siempre recomendamos sobre todo en los adolescentes, ¿no? Que Ujú. en las adolescentes que hayan quedado embarazadas. Y luego han hecho otras dos categorías que son los niños entre 6 meses y 11 años, porque esto era a partir de 12 años, también tienen que vacunarse. Tienen que vacunarse si están sometidos a un trasplante de médula ósea, si tienen algún tipo de inmunodeficiencia primaria o adquirida, si tienen cáncer, si tienen enfermedades crónicas cardiovasculares graves, respiratorias graves, neurológicas graves. Es decir, que a partir de los 12 años, todas las enfermedades crónicas. Y a partir de los 6 meses hasta los 11 años, los inmunodeprimidos, los trasplantes de médula ósea y luego todas estas enfermedades crónicas, cardíacas, neurológicas, etcétera. Y además hay otros dos grupos que son que, dado que hay poca disponibilidad de vacuna en general, aunque es verdad que se está vacunando poco, pues también se pueden vacunar el personal de centros y establecimientos Ujú. sanitarios y sociosanitarios, públicos y privados, y lo que es muy importante siempre que una persona tiene una enfermedad crónica. Sus convivientes o cuidadores también tienen gratuita la vacuna y se pueden vacunar en el centro de salud. Así que ya no se me olvida nada. Y estos No, son no, los tienes una niños, lista. adolescentes y adultos que se pueden vacunar Es de una la COVID. lista amplia, son niños con riesgo y al final, bueno, es muy difícil, pero por darnos alguna pista de cuándo nos deben saltar las alarmas, digamos que una enfermedad crónica en un niño o un adolescente es un warning, ¿no? Está claro, si tu hijo tiene una enfermedad crónica, consulta en tu centro de salud con tu pediatra o tu enfermera de pediatría, que tendrán este listado que yo os he leído ahora, Ujú. y si estás dentro de ese listado, que lo lógico es que lo esté, ¿no? Pues entonces podrá vacunarse de la COVID. En- Además, en este caso, el Ministerio, en otras recomendaciones de años pasados, al final decía que si sobraban vacunas, pues también podrían recibir la vacuna aquel que quisiera, aunque fuera una Ujú. persona sana, pero en las recomendaciones de 2025-2026 no viene nada de esto, ¿no? Que Ya, probablemente mejor poner la vacuna que perderla, ¿no? O sea que claro. pues, se puede preguntar al final de la campaña si quedan vacunas y si te quieres vacunar, pues acudes al centro de salud y la enfermera te lo va a poner porque mejor gastarla que no tirarla a la basura. Lógicamente. Entiendo que estas recomendaciones se hacen porque el hecho de hay cambios sustanciales entre que un niño sano pase la COVID Sí. o lo pase un niño que tiene una enfermedad crónica. ¿Qué es lo que les hace más vulnerables? ¿Cómo cambia la película? Bueno, pues un niño sano probablemente ya haya tenido contacto muchas veces con el virus. Además, el virus que está circulando ahora, la variante del virus que está circulando ahora, como dije antes, es una variante que se contagia mucho, pero que no es tan agresiva, con lo cual no produce una enfermedad con una fiebre altísima y demás, que también lo puede hacer, ¿eh? Pero lo habitual es que no pase esto. Entonces, lo que se ha decidido es que por esa inmunidad que ya tenemos de tantos contactos con el virus, con las vacunas que nos hayamos puesto y demás, quienes más riesgo tienen son esos, los que están inmunodeprimidos o tienen alguna enfermedad crónica. Y entonces, Ujú. por eso lo recomienda el Ministerio. ¿Por qué? Porque esa enfermedad que tiene crónica se puede complicar con la acción del virus, porque este virus es muy traidor. Te puede dar simplemente unos mocos, sin más, sin fiebre casi, y a veces efectivamente sin fiebre, o bien producir una alteración dentro de ese niño que tiene una enfermedad de base, complicarse y tener que ingresar en el hospital o la unidad de cuidados intensivos o incluso, como vimos, una mortalidad del 10%. Así Puede que complicarse mejor protegerse. tanto la enfermedad de base como la COVID, entiendo. Efectivamente, se puede complicar tanto la propia enfermedad que produce el coronavirus como la propia enfermedad de base que tiene, con lo cual sumadas las dos nos pueden llevar a que se ingrese en el hospital. Bueno, pues muy importante esto porque la pregunta que muchas familias se hacen es esta, ¿no? O sea, si la mayoría de los niños que pasan la COVID lo se hace de forma grave, ¿por qué tengo que poner yo esta vacuna a mi niño? Pues Pues sí, porque es otra vacuna más.
Pues precisamente para evitar esa suma de complicaciones, ¿no? Que esas complicaciones nadie está libre de tenerlas, aunque ya digo que es menos agresivo la variante que está circulando ahora, pero teniendo un método preventivo que es un pinchacín de nada, pues vale más protegerse en estos Eh, niños que son vulnerables. Entonces, hablando de realmente esta prevención, ¿no? Que realmente ha cambiado el mensaje. Hace un tiempo de lo que hablábamos era de evitar los contagios y era hacer ese cortafuegos al contagio, ¿no? Y que no se expandiera. Y ahora de lo que hablamos es de esa protección individual y de prevenir las complicaciones, ¿no? Entonces, en este punto, cuando las familias piensan si vale la pena o no vale la pena, realmente el mensaje es muy claro, sí vale la pena. Vale la pena porque además cuando una persona, en este caso estamos hablando de niños y adolescentes, se infecta de COVID, pueden aparecer complicaciones, como digo, y dos de ellas, que una de ellas ya hiciste mención tú, tiene un nombre muy bonito, y síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, ¿no? Mm. Que era muy frecuente anteriormente, pero con estas variantes que están circulando ahora se ha reducido hasta en un 90%, ¿no? Y en este caso, este síndrome lo que ocurría era que producía una inflamación en muchos órganos del organismo y esto podía llevarte a la UCI, ¿no? Porque producía una enfermedad muy, muy, muy grave, con fiebre muy elevada, con dolor abdominal intenso, con alteraciones gastrointestinales, con erupciones en la piel. O sea, esto ahora mismo la verdad es que se ha disminuido mucho y además la vacunación protege precisamente contra este síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, ¿no? Y luego lo otro era lo que llaman los ingleses long COVID o nosotros decimos COVID prolongado, COVID persistente o lo que sea, Sí, ¿no? Y hay que saber que este puede aparecer incluso aunque tengas una COVID leve. O sea, aunque tengas nada más que mocos, sí. también puede aparecer este COVID persistente, que se considera que es cuando aparecen síntomas que persisten más allá de 4 semanas, ¿no? Y estos síntomas pues, pueden ser síntomas generales, como el cansancio, el malestar general, el dolor muscular, los mareos, la fiebre, o respiratorios, o digestivos, o exantemas, o sea, erupciones en la piel. O sea, puede aparecer de todo en el COVID persistente. Es verdad, en la COVID persistente. Es verdad que muchas veces se le achaca a ello y a lo mejor es por otro problema, ¿no? Pero con la vacunación vamos a disminuir mucho este síndrome inflamatorio multisistémico y esta COVID prolongada, con lo cual es muy importante que todos estos niños y adolescentes de riesgo se vacunen. La gente que nos estará escuchando quizá recuerde con este síndrome inflamatorio sistémico, es se hablaba mucho de esa famosa tormenta de citoquinas, Claro, ¿verdad? Que la gente claro, estaba en la UCI y tenía esos síndromes generalizados en los que no se sabía muy bien cómo, bueno, pues se utilizaban anticuerpos monoclonales, se utilizaba pues la sí, evidencia disponible, pero era la razón por la que muchas personas fallecían, ¿no? Sobre todo claro. durante. Entonces, esa tormenta de citoquinas y esto que nos daba tanto miedo, lo que nos está explicando Fran es que realmente es más probable que suceda en este caso, hablamos de niños y adolescentes que tienen una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, por eso es importante, porque realmente hay una patología de base que puede verse alterada especialmente. Y es el long COVID, que realmente, bueno, pues parece que pasa desapercibido en muchos casos. Yo presenté un podcast sobre el COVID persistente, hablamos mucho de esto hace un tiempo, pero hace ya unos años, y como te decía, esta mañana me comentaba una chica por Instagram que bueno, de hecho, ella me lo estaba comentando porque estaba empezando, pues tenía más de 40 años, ¿no? Y ya había sido madre y entonces estaba empezando con determinados síntomas y desarreglos y entonces el médico le decía, pues mira, también puede tener que ver con el COVID persistente Claro, que tú tienes y tal. Entonces, bueno, son cosas de las que no se habla mucho, no están en el debate porque parece que han dejado de interesar, pero hablamos de nuestros niños, de nuestros adolescentes y de cómo evitar que eso ocurra. Entonces, la con verdad, esto. Dime, la dime, verdad es Fran. que la verdad es que ha dejado de interesar a todos, ¿eh? O sea, los profesionales, las familias y también a los medios de comunicación, por eso no se habla de ello. Y aunque el virus que está circulando, como digo, es menos agresivo, ¿por qué vas a correr el riesgo de desestabilizar tu enfermedad de base y aparecer alguna de estas cosas si tienes una vacuna que es segura y efectiva? Pues yo creo que no tenemos que desaprovechar esa oportunidad. Y los padres de esos niños y adolescentes deben llevar al niño a vacunar en la temporada que toca, que ya sabéis que es en el otoño e invierno.
Porque muchas veces también, Fran, con estas vacunas lo que se piensa es, bueno, pero ¿cuánto me va a proteger la vacuna, ¿no? Porque siempre hablamos de, ¿y qué porcentaje de protección? ¿Qué nivel de protección podemos esperar hoy, Pues en este momento? ya sabes que las vacunas son muy buenas, pero no son perfectas, ¿no? No te va a proteger al 100%, pero sí que va a proteger en un porcentaje muy elevado. Con lo cual, estos niños que están tan enfermos, porque tienen una enfermedad de base que ya le produce problemas de por sí, esa enfermedad de base, es importante protegerlos con la vacuna porque vamos a conseguir disminuir esas posibles complicaciones que puedan aparecer, bien por el virus o bien de su enfermedad base. O sea que el porcentaje de protección varía dependiendo de la temporada, ¿no? Pero Ujú. aún hoy en día, circulando esta nueva variante, que ya sabes que los virus son muy listos y en cuanto les atacamos intentan cambiar su estructura para que puedan seguir produciendo daño, que es como para lo que viven, ¿no? Pues a pesar de eso, a pesar de que sea menos agresivo, sigue estando ahí y tenemos que proteger a estas personas vulnerables. Bueno, pues es importante saber que todo el nivel de protección cuenta también y saber que estas vacunas, eh, ¿qué tipo de vacunas son? ¿Son las mismas que había antes? ¿Son Sí. diferentes? ¿En niños y adolescentes qué tipo de vacunas están utilizando? Sí, en los niños, aunque hay vacunas de proteínas, ¿no? Que se pueden utilizar a partir de los 12 años, bueno, aquí en España lo que se tiene son las vacunas de ARN mensajero, ¿no? Que fue un descubrimiento espectacular porque ya se había trabajado mucho en él y Ujú. la verdad es que cuando llegó la pandemia y no teníamos nada que hacer, nos meten en casa, no había tratamientos, no había nada, la verdad es que con esa investigación previa hizo que tuviéramos una vacuna en muy corto periodo de tiempo y bueno, son las vacunas de ARN mensajero las que están indicadas en niños y adolescentes, ¿no? Hay dos, una de la casa Pfizer que se llama Comirnaty y otra de la casa Moderna, que se llama Spike Bus, tiene un nombre así por culpa de la proteína de la espiga, ¿no? Ujú. Y que tienen presentaciones distintas, ¿no? La que aquí se utiliza ahora mismo, o la que el Ministerio tiene aquí para España, en la temporada que ha pasado, vamos a ver en la que viene, pues es Comirnaty, es la de Pfizer, que tiene 3 presentaciones, para los más pequeños, de 6 meses a 5 años, tiene 3 microgramos, o sea, tiene una presentación pequeñita. Luego hay otra de 10 microgramas para los de 6 a 11 años y luego la de adultos, que tiene 30 y que es la que se utiliza a partir de los 12 años de edad, ¿no? Pero la que tenemos nosotros para administrar a niños y adolescentes suministrada por el Ministerio es Comirnaty, la Y vacuna de las, ARN mensajero. resúmenos entonces, dosis y frecuencia. Bueno, pues las dosis es un poco más complicado, por eso digo que tiene que consultar al pediatra o a la enfermera, ¿no? Bueno, o luego entrar, si no, en nuestra página web y Claro, si tenéis está algo todo de en interés, la... entrar en el manual de inmunizaciones en línea que tenemos allí, que hay un capítulo dedicado única y exclusivamente al SARS-CoV-2 y allí pues tenemos todo, ¿no? Tenemos las presentaciones, la dosificación Ujú. y demás. Voy a intentar resumírtela, aunque no es fácil, ¿eh? No es fácil. A ver, si tú ya has pasado la infección o te has vacunado anteriormente, tienes que poner una dosis de esta vacuna. Salvo los grandes inmunodeprimidos, ¿no? Los grandes inmunodeprimidos que además de ponerte esa dosis, a los 3 meses te tienes que poner una segunda. Pero eso Ujú. solamente los inmunodeprimidos. Esto es para aquellos que hayan pasado, da igual la edad, la infección, la COVID, Sí. o se hayan vacunado en años anteriores. ¿Vale? Esta es fácil. Oye, es una dosis solo y solo en los grandes inmunodeprimidos se pone una segunda dosis a los 3 meses. El problema está en aquellos niños de 6 a 59 meses, con esa dosis de 3 microgramos que se les puede poner, que no hayan pasado nunca la enfermedad ni hayan sido nunca vacunados. Bueno, pues en ese caso tenemos que ponerles 3 dosis, ¿no? Tres Ujú. dosis. Y esas 3 dosis tienen que separarse 0, 2 meses y luego entre la segunda y la tercera, tiene que ser 8 semanas, ¿no? No, perdón, 0, 3 semanas, no, si al final me lío yo también. Es Y muy la difícil, ¿eh? tercera, No, si los has adelantado que era difícil y lo claro, es. y la tercera dosis a las 8 semanas de la segunda, ¿vale? Si además son grandes inmunodeprimidos, hay que ponerles una cuarta dosis a los 3 meses de la tercera, ¿vale? O sea que son 0, 3 semanas y a las 8 semanas de la segunda. Y luego, si son grandes inmunodeprimidos, una cuarta dosis más a los 3 meses de la tercera.
Por eso, Bueno, como te que digo, nadie se preocupe porque su enfermera, en su exacto. pediatra, le van a asesorar Lo van a tener perfectamente, perfectamente claro cómo se tienen que vacunar. Vamos, porque es las fácil. combinaciones son infinitas Exacto. de... Lo fácil es que ya hayan pasado la enfermedad o la infección y ya hayan sido vacunados y es solo una dosis o dos en el caso de los grandes inmunodeprimidos. Solo en esos niños de 6 a 59 meses hay que ponerles 3 dosis y si son grandes inmunodeprimidos, una cuarta. O sea que esto es así el resumen de lo que tienen que recibir estos niños. Bueno, pues son esas variables, pero bueno, que todo el mundo se quede tranquilo porque eso está tipificado y si le quedan dudas puede entrar en la web del Comité Asesor de Vacunas y ahí está Efectivamente, porque no perfectamente. tenemos por qué tener memoria de ello, ¿eh? Que a mí también, oye, me gustan las vacunas y las conozco, pero se te puede traspapelar una semana para arriba o para abajo. Entonces es importante verlo en un sitio donde ya esté bien registrado. Bueno, pues eso realmente es muy, muy interesante porque realmente al final todo este lío de cuántas me toca, si me la puedo poner con una, si se pueden mezclar, si no se pueden mezclar, o sea, todo eso, afortunadamente, bueno, pues para eso tenemos a nuestros pediatras y nuestras matronas asesorándonos siempre. Eso es lo más importante. Entonces, continuamos con más preguntas que se hacen los padres y una de ellas es la de siempre, ¿no? Decir, bueno, ¿y por qué todos los años? O sea, este virus es que muta también, no me vale la del anterior ni un poquito, es necesario que vuelva a hacer el esfuerzo. Mira, este virus, inicialmente por una cuestión de logística, ¿no? De organización, de planificación, el Ministerio lo ha considerado como un virus estacional, ¿no? Es decir, como la gripe. Es decir, la Ujú. gripe aparece sobre todo en el otoño y en el invierno, ¿no? O sea, desde octubre hasta marzo. Y entonces, por hacerlo simple, pues simplificar las cosas, pues entonces ha sumado la gripe, la vacuna de la gripe, a la vacuna de la COVID. Y como los grupos de riesgo son muy similares, tiene más grupos de riesgo la gripe que la COVID, pero son muy similares, pues lo ha asimilado así para organizarse, ¿no? Pero es que el virus de la COVID no es un virus estacional, porque ya os he contado que hace 2 años tuvimos un pico, un brote intensísimo en Sí, sí, agosto, ¿no? Y estos últimos años vuelve otra vez a tener el pico que existe, vuelve a ocurrir otra vez en Navidad, ¿no? claro. Así que es muy importante saber eso, que no es un virus estacional, pero que por organización tenemos que ponerlo ahí. ¿Por qué todos los años? Pues por lo que digo, ahora solamente a los vulnerables para que no se sumen las complicaciones del virus a las complicaciones de la enfermedad. Entonces la forma más fácil es esta. Incluso la Asociación Española de Pediatría, y yo sé que en el Ministerio y en la ponencia de vacunas se está estudiando, se ha planteado que incluso en estos grupos de riesgo, en estas personas tan vulnerables, como la protección de la vacuna dura aproximadamente durante 5 o 6 meses, ¿no? Pues incluso dado que no es estacional, les hemos planteado que a ver si habría que poner incluso una dosis en primavera, ¿eh? Bueno, esto todavía está en estudio, con lo cual la gente no tiene que saber nada de esto, ¿no? Pero Sí, simplemente bueno, para que pero un sepan, poco para entender la dimensión de por qué es claro, importante la vacunación anual, si incluso se plantea una segunda dosis dentro del mismo efectivamente, año. porque es que el estudio de estos virus es apasionante y también el de las vacunas, con lo cual, si va cambiando la epidemiología o el virus, tenemos que plantearnos a veces hacer medidas que antes no hacíamos, ¿no? Bueno, de momento ahora mismo solamente estamos vacunando en la temporada estacional, ¿no? De octubre a Ujú. marzo, y esto es con lo que se tiene que quedar la gente, que tenemos que seguir vacunándonos para estimular la inmunidad y que haga que ese virus no se nos complique y no nos complique la enfermedad de base. Porque, Fran, confírmanoslo una vez más. En vez de Fran, tócala otra vez, Sam, cuéntanoslo otra vez, Fran. Sí, sí. ¿Las vacunas son seguras? Preguntaza del Sí. millón. Mira, las vacunas son seguras. Explicando lo que siempre explicamos, son las más seguras, son el producto sanitario más seguro del mundo. ¿Por qué? Porque cuando se investiga una vacuna, se sabe que se va a administrar a personas sanas y también a personas de riesgo, ¿no? Con lo cual, tienen que estar muy seguros en los ensayos clínicos que no aparecen problemas importantes que hagan que esa vacuna, porque ha pasado, ¿eh? Que se ha investigado una vacuna, se ha hecho el ensayo clínico con menos personas que en la vida real y de repente ha aparecido un efecto secundario muy grave y se ha dejado de producir esa vacuna y se ha intentado buscar otro método de fabricación para ese virus o esa bacteria. Entonces, en este caso, son muy, muy seguras. Efectos secundarios que te puede producir, pues los típicos, ¿no? Los locales, también te puede producir fiebre,
también te puede producir escalofríos, te puede producir erupciones en la piel, pero en un nivel muy bajo, o sea, con muy poca intensidad. También puede haber complicaciones graves, pues fíjate, reacciones anafilácticas se han descrito en un caso por cada 3 millones de dosis administradas. Ya es Wow. mala suerte que te toque. Y por otro lado, como lo administras en un centro de salud que están preparados para ¿Qué atender esa ocurre? reacción grave, claro, por eso es tan importante después de la administración de un producto pinchado, como ocurre Claro. con las vacunas, que estés pues 30 minutos en la sala de espera, porque normalmente cuando aparece una reacción anafiláctica aparecen los primeros 15 o 20 minutos de la aplicación de ese producto inyectable. Y si ocurre en el centro de salud es mucho más fácil tratarlo con adrenalina y otras medidas que si estás en la calle tienes que volver corriendo, si te lo permite la reacción, al centro de salud. O sea que es muy importante esperar en la sala de espera. Pero como digo, es una entre 2,5 millones, 3 millones de dosis, con lo cual es muy raro que aparezca. Es verdad que esta vacuna en su día llegó a producir miocarditis y pericarditis, pero aparecían sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Y en la segunda dosis y siendo varones. Y además estas miocarditis o pericarditis luego cuando se trataban en el hospital y demás eran leves, es decir, se recuperaban prácticamente todas al 100%, con lo cual, hombre, era un efecto secundario grave, pero que se recuperaba muy bien. Y ahora, con la aplicación en estas temporadas, esto ha disminuido muchísimo. Esta incidencia de miocarditis y pericarditis ha disminuido mucho. Así que puedo decir que esta vacuna es tan segura como las demás y que lo habitual es que te produzca eso, o efectos secundarios locales o generales como la fiebre, pero que además duran 24 o 48 horas, no duran más. O Bueno, sea pues que sí son entonces seguras. queda claro y cuáles son los efectos secundarios que en general son leves y los que son más graves se pueden interceptar muchas veces en el hospital o son muy anecdóticos, como ocurre también, sabemos, con cualquier fármaco, pero como en este caso, como dice Fran, sabiendo que además se han probado específicamente para que personas que tienen problemas vayan a utilizarlas. ¿Alguna situación en la que no se recomiende vacunar para que nos quede claro decir, pues mira, no eres candidato a la vacuna en este caso? Bueno, pues las contraindicaciones generales de cualquier vacuna, ¿no? O sea, viva o atenuada o inactivada como esta, ¿no? Como la del coronavirus. En primer lugar, hombre, si estás con un proceso agudo, imagínate que se ha descompensado la cardiopatía o la nefropatía, o estás con una fiebre muy elevada, o tienes una gastroenteritis de estas espectaculares, hombre, no te vayas a vacunar justo cuando estás así, ¿no? Esperas a que se compense la enfermedad, a que desaparezca la fiebre o la gastroenteritis y luego ya te pones la vacuna, ¿no? Bueno, por precaución para que no se te sumen los posibles efectos secundarios que comentamos de la vacuna. La otra contraindicación es la reacción anafiláctica, la reacción grave alérgica. Anafiláctica es más una palabra técnica, reacción grave alérgica a la vacuna, que puede ser por cualquier componente que tenga la vacuna, ¿no? Por ejemplo, esta vacuna tiene como excipiente el polisorbato 80, que en algunas personas puede producir reacciones. Bueno, pues lo que hay que hacer es, si hay una reacción anafiláctica, probablemente, a lo mejor, si luego te estudia en el servicio de alergia y se determina que te van a producir reacciones anafilácticas, por ejemplo, este polisorbato 80, pues a lo mejor no puedes poner esta vacuna y tendrás que ponerte otra, ¿no? A lo mejor no esta de ARN, sino las que tenemos de proteínas, que por cierto hay una de proteínas que es española, que se fabrica en Cataluña, ¿no? Que es de la casa IPRA, y que el Ministerio también la compra, pero en Qué este bien. caso la suele dejar pues para las personas mayores que están en residencia, o sea, para grupos de riesgo más específicos, ¿no? Pero bueno, si Ujú. tienes una alergia anafiláctica a algún componente de la vacuna de ARN, pues siempre se puede cambiar por otra vacuna que no tenga ese componente, ¿no? Si se demuestra por el servicio de alergia. O sea que contraindicaciones las generales. Fases agudas de cualquier enfermedad, como la fiebre, como comenté, la diarrea o la descompensación de una enfermedad, y la reacción anafiláctica. No hay otra contraindicación para esta vacuna. Incluso si el anterior te produjo una miocarditis, es una precaución, pero no una contraindicación. ¿Vale? Ujú. Y en el caso de familias en las que hay una enfermedad de base y piensan concretamente, bueno, yo no quiero recomendación general, yo quiero saber qué le puede ocurrir a mi hijo, qué ocurre en los niños que tienen tratamiento con inmunosupresores o niños que están en tratamiento con quimioterapia. Claro, la persona que está inmunodeprimida, como la propia palabra dice, tiene menos defensas, muchas menos defensas. ¿Qué pasa con esto? Que cualquier virus o bacteria que te entre en el cuerpo
te puede producir más complicaciones que en una persona que tiene el sistema inmunitario fuerte y por tanto puede atacarlo. Por eso son grupos de riesgo para cualquier edad. De hecho, los inmunodeprimidos están en la parte de arriba en las recomendaciones del Ministerio, se pueden poner a cualquier edad. Y luego lo vuelvo a remarcar en el caso de los niños y adolescentes a partir de los 6 meses, ¿no? No solo a partir de los 12 años. Pues pasa eso, que si tienes un inmunodeprimido puede complicarse cualquier enfermedad por cualquier virus o bacteria y en este caso está todavía más indicada esta vacuna. Así que si tu hijo, niño o adolescente está inmunodeprimido por lo que sea, porque esté tomando un biológico para una enfermedad o tenga un cáncer o cualquier otra cosa, ese niño tiene que recibir la vacuna de los primeros, ¿no? De los primeros para protegerse. Y como dije, en estos inmunodeprimidos, no solo una dosis, si ya te la han puesto anteriormente, sino 2 dosis separadas por 3 meses. Ujú. Bueno, pues esto es interesante también y queda dicho para que hay muchas familias que tienen niños sin quimioterapia, que pueden estar ahora mismo dudosos y también tienen su respuesta. Algunas situaciones especiales que también se pueden repetir en consulta o dudas que pueden aparecer, mensajes recurrentes, decir, vale, bueno, yo ya tomo la decisión de que voy a vacunar a mi hijo, o mi adolescente en casa, pero una vez que le vacuno, ¿puede contraer la COVID si ya le he vacunado o esto le va a proteger 100%? Pues me gustaría decir que no iba a pasar la infección. Pero como digo, esta vacuna es buena, pero no es perfecta. Con lo cual sí que puede pasar la infección. También es verdad que aquel que se vacuna, cuando pasa la infección, es mucho más leve. Esto está demostrado perfectamente, ya no solo en ensayos clínicos, sino en la vida real. Y si no te protege al 100%, es decir, no vas a tener esa infección COVID, sí que si la tienes, vas a tenerla mucho más leve. Con lo cual, en cualquiera de las dos situaciones, es muy importante que se vacunen todas estas personas vulnerables. Como hablábamos siempre, ¿no? De que protege de las formas graves de la enfermedad. Esa famosa frase. ¿Y se puede administrar junto con otras vacunas, por ejemplo, vacuna de la Sí, gripe? sí, bueno, si no, no se hubiera incluido por parte del Ministerio y las comunidades en la temporada que llamamos de gripe habitualmente, ¿no? La temporada estacional. Es una vacuna inactivada y cualquier vacuna inactivada se puede administrar el mismo día o con la separación que se quiera con cualquier otra vacuna inactivada o viva. Es decir, si a ese niño hay que ponerle la vacuna triple vírica o la varicela por edad, ¿no? Puede ponerse la vacuna de la COVID el mismo día. Siempre que se ponen varias vacunas, pues ya sabéis que se pueden poner hasta 8 vacunas en un mismo acto, ¿no? 2 en los brazos, 2 en las piernas, en los muslos, y se podrían poner hasta 8. Hombre, tampoco hace falta encarnizamiento terapéutico, si vas a volver. Pero que sepan que la vacuna de la COVID se puede poner el mismo día o con la separación que se quiera con cualquier vacuna. Con la vacuna de la gripe, que la hay inactivada y la hay también viva, con la vacuna triple vírica, con la varicela, con la hexavalente que se pone en niños pequeñitos, con el neumococo, con el meningococo, con cualquiera. O sea, que se puede perfectamente, no produce una disminución de efectividad de ninguna de las vacunas que se administran a la vez, ni con la separación que se desee. Y son Ujú. igual de seguras. Y el niño Bueno, sufre menos si se las eso pones todas el mismo día. es una buenísima noticia porque todo lo que sea facilitar la vida de las familias y no tener que echar Efectivamente. más viajes, pedir más citas, pedir más días, todo eso es maravilloso. Más preguntas muy prácticas. ¿Dónde quiere vacunarse y cuándo es el momento de vacunarse? Bueno, siempre se anuncia, ¿no? Cuando anuncian la temporada de vacunación de la gripe. Por cierto, hacemos un inciso, hay que aprovechar para decir que la gripe se complica también en niños sanos, ¿no? 2/3 partes de los niños que ingresan en un hospital son niños sanos por gripe, ¿no? Y ya que vamos a vacunar a nuestro niño de riesgo de la COVID, pues tenemos que vacunarlo también de la gripe, ¿no? Bueno, si es un inmunodeprimido será la vacuna inactivada, si es una enfermedad crónica se puede poner la vacuna intranasal que es muy cómoda y que la aceptan muy bien los profesionales y las familias y los niños, ¿no? Que están encantados de que no les pinchen otra vez. Pero vuelvo a recordar que a la vez que se vacuna de COVID se puede vacunar de gripe y se debe vacunar de gripe a estos grupos de riesgo y que la temporada suele empezar, pues, depende de las comunidades autónomas, lo anunciará cada comunidad autónoma, pero suele ser finales de septiembre, mediados de octubre
y luego la campaña puede durar hasta marzo, ¿no? Hasta el 31 de marzo, igual que ocurre con la vacunación de la gripe. La vacuna ARN mensajero, esperemos que para el próximo año ya estén en envases individuales, ¿no? Como cualquier otra vacuna. Porque el problema de esta vacuna de ARN mensajero es que la vacuna viene en multidosis y, por tanto, cuando se acude al centro de salud, normalmente lo que hace el equipo de pediatría es juntar varios niños, ¿no? Para aprovechar el vial, ¿no? De las dosis que puedan salir de ese vial, ¿no? Que son variables dependiendo del tipo de vacuna. Así que esperemos que para la próxima ya sea monodosis y entonces sea mucho más fácil organizar las temporadas. Que, insisto, no es un virus estacional, pero que por organización y planificación se hace de octubre a marzo. Sí, para tener como un orden y también y la logísticamente... vacunación en el centro de salud, claro. También se podría vacunar en los hospitales si la comunidad autónoma le suministra la vacuna, sobre todo para aquellos grupos de riesgo que están ingresados y que pueden ponérsela ya en el hospital y así ya empezar a protegerlos cuanto antes, ¿no? Si es que se puede poner. Y ampliando el foco, porque claro, siempre hablamos de los convivientes también. Entonces, si un niño tiene enfermedad crónica y se vacuna, de la vacuna de la COVID, el resto de gente que purula por su casa se tiene que vacunar también, no hace falta. Sí. Es una de las cosas que dice el Ministerio, ¿no? Dentro de las indicaciones que hay. Una son el personal sanitario y sociosanitario, ¿no? Que debe vacunarse siempre para proteger a los que está tratando. Y el segundo son los convivientes, pero no solamente en esta enfermedad, en todas. Un conviviente de un enfermo crónico tiene que estar bien protegido por lo menos de algunas cosas, que son la triple vírica, el sarampión, rubéola, paperas, de varicela, de gripe, tiene que vacunarse de gripe, de COVID, tiene que vacunarse de COVID y además es gratuita, o sea que se puede vacunar a la vez que la persona, o sea, cuando llevas a tu niño a vacunarte, puede vacunarse también la familia, ¿no? Porque es gratuita. Y también tendría que estar protegido de la polio y de otras enfermedades, pero sobre todo de estas. Así que un conviviente de un enfermo crónico que siempre tiene que recibir más vacunas de las habituales en una persona sana, es muy importante que esté protegido, porque si él está protegido, aunque no sea al 100%, no va a transmitirle la enfermedad a esa persona que tiene una enfermedad crónica, aunque se vacune, ¿no? Y es muy importante porque además, bueno, está en todos los países, ¿no? Como grupo de riesgo importante. Convivientes y personal sanitario que trata enfermedades de base que son grupos de riesgo crónicos. Bueno, el personal sanitario es otro melón Sí. también cada año, pero bueno, aprovechamos porque siempre en este directo he visto que se han conectado farmacias, enfermeras, Sí. gente que conozco y siempre está bien recordarlo y que ellos mismos sirvan de altavoz en los centros de trabajo donde están, ¿verdad? Efectivamente, y además es muy importante, ¿no? Porque una persona se vacuna generalmente si su médico se lo recomienda, ¿no? Pero claro, cuando te encuentras con personal sanitario que, por ejemplo, no se vacuna de la gripe ni de la COVID, pues es muy difícil que sus pacientes también crean en la vacuna, ¿no? Sí que es importante que el personal sanitario se vacune, porque, por ejemplo, de lo que tenemos datos es de la gripe y no en esta temporada, que todavía no tenemos datos, sino en la anterior, no llegamos al 40% de los que nos vacunamos y esto es una vergüenza absoluta, ¿no? Y además yo siempre les digo lo mismo al personal sanitario. Les digo, tienes que vacunarte para protegerte tú, que también se te puede complicar la enfermedad a ti. En segundo lugar, por proteger a los pacientes a los que estás tratando y no contagiarlos si coges la enfermedad. En tercer lugar, por una cuestión laboral, oye, que ahora somos pocos en el personal sanitario, si te pones de baja, no va a haber sustitutos, va a tener que tratarlo tu compañero. Así que tendrían que vacunarse. Y fíjate que con la COVID todavía es peor que con la vacuna de la gripe, porque el Ministerio solo suministra datos de personas mayores, ¿no? Y en mayores de 80 años la cobertura es de un 54,6% en esta temporada que pasó. Que, hombre, que podría mejorarse y llegar al 75%. En mayores de 70, un 38,3%. Y en los menores de 70, que se supone que son los que son grupos de riesgo, es decir, que tienen enfermedades de base o están inmunodeprimidos, el Ministerio dice que tiene una cobertura del 4,6%. O sea, por Madre favor, mía. si alguien oye este directo y tiene un niño o un adolescente que tiene una enfermedad crónica o está inmunodeprimido, por Dios, que lo vacune cuando llegue septiembre o octubre, porque es muy importante protegerse.
La verdad que es importante porque esos datos nos hacen mucho que pensar y bueno, también para eso están los directos como este que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, realmente Efectivamente. somos conscientes de que no, de que las cosas no se hacen bien y hay que insistir, insistir, insistir. Entonces, bueno, dentro de todas las situaciones, desde aquí ponemos nuestro granito de arena. Hablando, como estamos hablando, de la complejidad, seguro que hay familias que se preguntan, bueno, mi hijo no tiene ninguna enfermedad crónica. ¿Debería vacunarse también o no? Bueno, lo comenté al principio, pero lo seguimos comentando. Vale más repetirlo varias veces. El Sí, porque Ministerio ante... como estamos terminando y ha habido gente que se ha conectado después y la Pues gente eso, va y viene. así lo oye. El Ministerio anteriormente, en otras recomendaciones, porque todos los años hace una recomendación, ¿no? Al final siempre había una frase en la que decía que una vez que se esté acabando la temporada, y eso ya lo marca la comunidad autónoma, puede ser diciembre, puede ser enero, si sobran vacunas, que en general sobran, pues se podrían vacunar aquel que deseara, ¿no? O sea, que podría ser cualquier otro grupo de riesgo o una persona sana. Pero en estas últimas recomendaciones para la temporada 2025-2026 no viene nada de esto. ¿Yo qué os puedo recomendar? Que si llega diciembre y queréis protegeros de la COVID y vacunaros, y preguntad en vuestro centro de salud si en esa comunidad todavía hay muchas vacunas de COVID y prevén que puedan sobrar, pues seguramente que autorizarán, aunque no esté en la recomendación del Ministerio, esa vacunación, ¿no? De hecho, cada comunidad, como puede hacer sus normas, porque tienen transferidas las vacunas, aunque estas se las suministre el Ministerio, ¿no? Directamente, pues pueden decir en su circular que también se pueden vacunar las personas sanas cuando esté acabando la temporada. Así que, nada, consultar en vuestro centro de salud, a vuestro médico, a vuestro pediatra, a vuestra enfermera, y seguramente que ellos ya lo sabrán y lo podrán hacer a partir de un determinado mes. Ujú, muy bien. Pues nos comentaba por aquí Bárbara que había que insistir, insistir. Seguro que trabaja en algún centro sanitario y se Sí. ha visto muchas veces en la tesitura, ¿no? De tener que recomendar a profesionales y, bueno, pues también a familias. Es verdad que muchas veces, como estabas comentando con esas vacunas que, entre comillas, sobran, ¿no? Que a veces deberían sobrar, sobran más de las que deberían, bueno, pues tener esa conciencia, ¿no? Y también incluso desde los propios centros de salud animar y lanzar ese mensaje de, oye, a lo mejor ahora no te puedes vacunar todavía, pero vente dentro de, o llámanos dentro de un mes y medio, de 2 meses, porque quizás puedas, ¿no? Que siempre estamos hablando de mucha gente que hay que insistir, ¿no? Que no quiere vacunarse, pero también hay que tener en cuenta a los que se quieren vacunar y ponérselo fácil, ¿no? Porque No hay que realmente, ponerles palos a las ruedas, eso está claro. exactamente. Y a los medios de Eh, comunicación, ¿eh? Porque también es verdad bueno, con la gripe no les dan ninguna importancia, ¿no? Así como les dieron mucha importancia a la bronquiolitis, desde que llevamos 3 años poniendo el anticuerpo ha cambiado la vida del sistema sanitario y de las familias, porque ya no hay esa presión cuando llega el otoño, ¿no? De los ingresos de los bebés por bronquiolitis y todo el mundo tenía miedo al mismo y cuando llegó el anticuerpo coberturas del 95%, pues con la gripe no estamos así, estamos en torno al 60% la comunidad que más vacuna y es muy importante que los medios de comunicación insistan. Así que cuando llega septiembre, pues en mi comunidad muchas veces me entrevistan y insisto en gripe y COVID, igual que tú, cuando te llamen a todos esos programas de televisión que vas, pues hay que insistir en esa época para que la gente se mentalice que ya ha llegado octubre y por tanto tengo que vacunarme de gripe y COVID. bueno, yo tengo la suerte, Fran, de que en los programas que voy normalmente les gusta hablar de vacunas. Eso es una anomalía, pero tanto en Zapeando como en el programa de Sonsoles, siempre que les propongo los temas, tú lo sabes, como se dice en el gremio, me los compran y me Una dejan anomalía fantástica, ¿eh? Sí, sí, es Déjalos una anomalía. que sigan con la anomalía. Pero ¿sabes por qué? Porque realmente muchas veces hay un miedo por parte de los medios de comunicación a hablar de estos temas porque parece que no van a tener audiencia. Uh-huh. Entonces, yo como soy muy pesada en los sitios donde estoy y salvo que me echen, no me voy, que esto quiere decir que aguanto en los sitios bastantes años,
pues al final les he ido de alguna manera demostrando que realmente estos temas sí que interesan, si se cuentan bien, si se apoyan de imágenes, visuales, no estamos contando una letanía de cosas, sino decir, oye, pues para quién sí, para quién no, qué grupos, cuándo, por qué. Si lo cuentas ágil y dinámico y encima te apoyas en la actualidad, pues cuando hemos hablado muchas veces de, pues, del anticuerpo, ¿no? Para la bronquiolitis o del tétanos en el momento del tétanos, pues que realmente la gente, claro que tiene interés en las vacunas, o sea, genera muchísimo interés y creo que todos tenemos en la cabeza pues toda la desinformación y los bulos que hay de vacunas, todos queremos aportar, entonces, bueno, pues en este caso los medios tienen mucha parte aquí. He Yo una estado cosa que se me mirando, olvidaba, una dime, cosa dime, que se me Fran. olvidaba sobre los enfermos crónicos, ¿no? Las familias a veces tienen miedo de que ese niño que está enfermo, si tú le pones una vacuna, ¿no? Bueno, todo el Ujú. mundo conoce las vacunas y en general todos creen en ella porque si no, no tendríamos las coberturas que tenemos en nuestro país, pero que tengan claro que el poner la vacuna nunca va a desestabilizar la enfermedad crónica que tienen, ¿no? Tanto el inmunodeprimido como el que es enfermo crónico y es inmunocompetente. O sea, que estén tranquilos, que pongan la vacuna con tranquilidad, porque aparte de ser segura, tampoco va a desestabilizar esa enfermedad de base que tiene ese niño o ese adolescente. Es que se me olvidaba antes y No mira, es, aprovechamos. es importante porque sí que en la cajita de preguntas que dejan por aquí han dejado una pregunta sobre la seguridad y han dejado la pregunta de siempre de si la vacuna del COVID puede hacer que tengas COVID, que sabes que es una pregunta que se repite mucho con la No, gripe no, y también la han dejado en la cajita, entonces para que nos digas, claro. nos desmontes este mito. Efectivamente, porque pasa también con la vacuna de la gripe, ¿no? Y bueno, la vacuna de la gripe hay una que es atenuada, que sí te podría producir como efecto secundario leve una gripe leve, pero las vacunas inactivadas o muertas, inactivadas es un término para nosotros, para los profesionales sanitarios, pero muertas lo entienden mejor porque es que o lleva el bichito entero muerto o lleva una fracción del bichito, con lo cual está muerto. Bueno, pues esas es imposible, fíjate que en medicina es muy Es difícil poder difícil. decir esto, ¿eh? Muy difícil, muy difícil. Siempre Los hay una... absolutismos no nos gustan. Exacto, en cualquier orden de la vida. Pero en este caso, una vacuna inactivada nunca puede producir la enfermedad para la que la ponemos y para prevenirla. O sea, una vacuna atenuada o viva sí podría producirlo en un organismo, en una persona que esté inmunodeprimida, o sea, que el sistema inmunitario, las defensas se bajan, podría producir la enfermedad. De ahí que en los que están muy inmunodeprimidos están contraindicadas las vacunas vivas o atenuadas, ¿no? Solamente se pueden poner si tienes una buena inmunidad, precisamente para evitar este efecto, ¿no? Que te dé la enfermedad. Pero en el caso de la vacuna de la COVID y de la gripe, son vacunas muertas, aunque ya digo que en la gripe hay una atenuada intranasal, que sí podría pasar, pero que no debes ponerla a los inmunodeprimidos y ya está, que sí se la puedes poner a los crónicos, pero nunca te van a producir la enfermedad. O sea, resumen, que me enrollo mucho. Inactivada o muerta, imposible producir la enfermedad. Atenuada o viva, sí, si tienes un sistema defensivo inadecuado, ¿no? Deficiente. Ujú. Bueno, pues interesante, muy interesante eso también. Nos han preguntado también las indicaciones y aquí, bueno, por no hacerle a Fran repetir toda la lista de los Reyes Godos que se ha traído, Fácil, fácil. eh, Inmunodeprimidos y cualquier persona que tenga una enfermedad crónica, también los mayores de 70 años, también las personas que están pues, en residencias de mayores o en personas que tengan problemas colectivos, lugares cognitivos y demás, colectivos. exacto, lugares colectivos y demás. Ese es el resumen, ¿no? Enfermos crónicos, inmunodeprimidos, el personal sanitario, los convivientes y luego también las personas mayores de 70 y las que están en estas residencias, ¿no? Muy Ese es el bien. resumen de las personas que deben vacunarse de COVID cuando llegue octubre. Básicamente yo creo que el mensaje que tenemos que lanzar, como comenzábamos el directo, Fran, es explicar que, bueno, pues que realmente, afortunadamente, la COVID ya no causa esos desaguisados de hace unos años, pero que las personas crónicas, me ha parecido muy interesante lo que has comentado, que el hecho de contraer un virus como la COVID, que sabemos que es un virus revirado, ¿no? Que parece que es como una mosquita muerta ahora, pero que ojo con las ¿Qué mosquitas va? muertas que ¿Qué se va? ¿Qué las va? traen, puede, por un lado, en las personas que tienen una enfermedad crónica, potenciar tanto el COVID persistente, por un lado es más fácil que ocurra,
como, bueno, pues ese síndrome inflamatorio que nos comentabas, ¿no? Sí, sí. O sea, con la vacuna te protege de estas dos cosas, síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y COVID prolongado, y además evita que tu enfermedad de base se complique, ya no solamente por el virus, sino por tu propia enfermedad. Así que por eso es tan importante protegernos. Pues nada, espero que todas las personas que tengan en su entorno cerca, pues niños, adolescentes con enfermedades crónicas o conozcan a sus familias, pues les comenten que existe esta posibilidad y que como siempre consulten a sus pediatras. Pero si la gente que nos está escuchando, Fran, dice, vale, esto de la COVID y de las enfermedades, o sea, y de las enfermedades crónicas en adolescentes, a mí no me pilla en los niños porque no es mi caso, pero tengo niños en casa, tengo niños cerca y tengo otras dudas, ¿qué les podemos decir? Repíteme la pregunta, porque estaba mirando aquí en el texto, no sé qué ponían del sarampión. Digo, uy, mira, me preguntan algo ahí del sarampión, no sé qué ponen ahí Hay del una pregunta de sarampión. Pérez Rampión, espérate que la busco. Y repíteme, pone algo así como que la del sarampión para Ay, adultos hay la Sara algo. pone, ahora que están subiendo los casos para adultos, ¿algún problema o cuándo ponérsela? No, pues la vacuna del sarampión, nosotros, la Asociación Española de Pediatría, recomienda bajar la segunda dosis a los 2 años y alguna comunidad como Galicia, Valencia o Andalucía ya lo ha hecho, la segunda dosis. Y el Ministerio también recomienda que los nacidos a partir de 1978, si no han tenido sarampión o no están vacunados correctamente, acudan a un centro de salud para que les administren la vacuna triple vírica, ¿no? Esto del sarampión, y ahora me la pregunta otra vez, que como estaba leyendo el Ah, sarampión se me fue el santo al cielo. Es que estoy mayor y ya no puedo hacer dos cosas a la vez. bueno, en cualquier caso, tienes el gen, hermoso mío, qué le vamos a hacer? La pregunta era que la gente que esté en este directo y diga, bueno, yo lo de los niños y adolescentes con enfermedades crónicas no es lo mío porque no tengo en casa, pero tengo un montón de dudas también con mi chavalería, ¿dónde puedo Hombre, consultar? hombre, es que esto tenemos que terminar siempre así, ¿no? ¿Dónde podemos consultar? Pues bueno, la Asociación Española de Pediatría tiene una página web dirigida a familias, que tú pones en Google, en familia, y ya te sale, por cierto, que la han renovado hace muy poquito, Sí, ¿no? sí, con su logo nuevo, ya lo hemos Con visto. logos nuevos y bueno, los trabajos siguen estando igual que antes de cualquier cosa, no solo de vacunas, ¿eh? De enfermedades, del desarrollo del niño, etcétera, etcétera. Y en el caso de que tengas alguna duda de vacunas, de lo que sea, pues en la página web del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones de la EP, que es vacunasaep.org, Ujú. pues ahí tienes un apartado de familias, incluso en la página de inicio ya en familias viene una cosa justo allí donde pone familias, que pone pregunta al CAP, ¿no? Al CAP AEP, pues ahí entras, pones tus datos, lo que quieras, tampoco hace falta poner el nombre real si no quieres, pero bueno, pones tu nombre, pones tu comunidad, pones tu correo electrónico, son los únicos datos que te vamos a pedir y te vamos a contestar en 24, 48 horas, bien al correo electrónico o si la pregunta que haces es una pregunta que, bueno, que habitualmente no se hace y demás, pues también la publicamos y también la recibes en tu correo en la página web. Así que recordad, en familia, para ver cualquier cosa que pueda suceder a los niños y adolescentes, y para si es un problema de vacunas, vacunasaep.org. Y bueno, comentar que como siempre contestan de verdad. Y eso Sí, es maravilloso. llevamos 400.000 preguntas desde el año 2010 que empezamos a hacer este Qué servicio barbaridad. a las familias y a los profesionales, o sea que tela marinera. Y te puedo decir que me las he leído todas, ¿En porque serio? soy el que me encargo de gestionar el tema. O sea que podemos... No soy yo el que contesta, contesta todo el comité, pero sí me encargo de leerlas por si se comete algún error, que todos, igual que cometí yo el error anteriormente con la vacuna del coronavirus en los niños de 6 a 59 meses que no han recibido ninguna vacuna o no han tenido infección y que he dicho intervalos que no eran, que son 3 dosis, la segunda a las 3 semanas y la tercera a las 8 semanas de la segunda. Igual que yo metí la pata, se puede meter la pata cuando uno contesta, ¿no? Y entonces se leen y así entre todos podemos corregirnos y que la gente tenga una información veraz. Bueno, pues Bárbara te da las gracias y dice que os esperamos muchas más veces insistir, insistir, insistir. Efectivamente. La Bueno, insistencia es lo que consigue los objetivos. esto es como dice mi colega Javier Butragueño, repetición es perfección. Entonces viene siendo lo mismo.
Y nada, pues recordar que tenéis ahí la suerte de tener información veraz en una página web solvente, que es lo que buscamos. Todos buscamos información rigurosa. Bueno, pues la Asociación Española de Pediatría en Familia lo tiene, el Comité Asesor de Vacunas lo tiene. Y si Fran nos dice que se ha leído todas las preguntas, es que se las ha leído y, Soy un friki. y ¿Qué vamos a hacer, eres, Marian? Es lo que hay. eres el chat GPT de las vacunas. Tienes todo el algoritmo en tu cabeza, es decir, un Yo soy padre más de la, pregunta esto. soy más de la inteligencia natural que de la artificial, aunque reconozco que la inteligencia artificial en algunas cosas ayuda, pero no podemos fiarnos al 100% de la inteligencia artificial porque toma datos de toda la red y como bien sabes, si tú en Google pones vacuna o vaccine, te Sí. salen 100 páginas antivacunas que no tienen ni idea y que dicen unas mentiras que no veas y no son las páginas reales. Así que, bueno, la inteligencia Entonces me artificial está corrijo, bien, pero Fran, no. me corrijo, no eres el chat GPT de las vacunas, eres mejor que el chat GPT de las Efectivamente, vacunas. efectivamente. Eres mejor que el chat GPT, que Gemini, que Cloud y Que que todo. todas las inteligencias artificiales, porque Fran con su inteligencia natural y sobre todo con el conocimiento, hay una palabra que es el discernimiento, que eso a lo mejor le falta un poquito a la IA todavía, tiene Sí, conocimiento pero no tiene no te lo creas al discernimiento. 100%. Y tú si tienes ese discernimiento, bueno, pues una vez más nos has ayudado a discernir qué hacer en este caso sobre el COVID. A todos los que nos habéis acompañado, muchísimas gracias. Los que os habéis incorporado a última hora, pues sabed que este directo se queda guardado en nuestro perfil y como siempre, arriba si pincháis en esa pestañita pone En Familia AEPED, os animamos a seguir a la cuenta de En Familia para tener información actualizada sobre todo lo que pasa a vuestros niños y adolescentes. Fran, te mando un beso muy fuerte, que disfrutes de la tarde y de tu Otro para estancia ti, en la ciudad. otro para ti y hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós, adiós.